Le voy a invitar a que pueda abrir su Biblia ahí en Mateos 6. Vamos a leer del versículo 9 hasta el versículo 12. Mateos 6, del versículo 9 al 12. ¿Lo tiene ya? Dice de la siguiente manera, dice, por eso ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Les voy a invitar que podamos tener un tiempo de oración. Gracias, Dios, te damos esta mañana, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque nos permite estar acá, Señor, delante de tu presencia. Nos permite reunirnos, Señor, abiertamente, Señor. Gracias, Señor, por la iglesia que nos ha podido acoger y nos facilita, Señor, el salón, Señor, para reunirnos presencialmente. Gracias por nuestros hermanos que están también congregados a través de Zoom, Señor, en sus hogares, Señor. Te damos gracias porque tú nos permites, pese a la pandemia y a las dificultades que hemos tenido a nivel mundial, poder seguir congregándonos, poder seguir aprendiendo de ti, Señor, poder seguir fraternizando entre unos y otros, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. Y te damos gracias porque tú provees, Señor, también la tecnología para que podamos, Señor, hacer esto posible. Te pedimos, Señor, tu dirección esta mañana para que tu Espíritu Santo guíe, Señor, mis palabras, Señor, para que tu palabra sea expuesta con fidelidad, Señor, y para que también cada uno de nosotros atienda al llamado, Señor, que ella nos hace, Señor, y a la manera, Señor, en que tú quieres, Señor, que cada día, Señor, vivamos el Evangelio. Te pedimos esto a través de Jesús. Amén. Bien, estamos ya en el cuarto sermón, ¿no es cierto?, de esta serie que se llama Ustedes deben orar así. Y obviamente que está basado en lo que se conoce como la oración modelo o el Padre Nuestro, por si no se había dado cuenta que está basado, ¿no es cierto?, en ese pasaje. Está basado en eso y el Padre Nuestro, la oración en la cual Jesús enseña precisamente a orar a quienes le estaban escuchando, estaba dentro de un marco de varios discursos, de varios sermones que Jesús estaba dando, ¿ya? Y precisamente en los versículos anteriores, él parte hablando acerca de la oración, ¿ya? Él habla acerca de cómo la oración no debiese ser como aquellos que eran hipócritas y que básicamente era mostrar una cierta forma de orar en público, ¿no es cierto? También nos dice que tampoco tiene que ser repetitiva, esperando que a lo mejor mientras más le repitamos a Dios, ¿no es cierto?, Él más nos va a escuchar. Y después de eso, a la gente que le estaba escuchando, le dice, ustedes deben orar así. Y precisamente después de decir que Jesús, que la oración no debía ser, como les decía, como hipócritas ni repetitiva, Él parte diciendo, ustedes deben orar así. Primero, ¿no es cierto?, como lo decía el primer sermón, hablando con el Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, orando por el reino de Dios, como el segundo sermón, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, orando por lo cotidiano, como decía el tercer sermón de la serie, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y dentro de esta semana, hoy día, ¿no es cierto?, este domingo, vamos a ver el cuarto punto, que vendría siendo el cuarto sermón de esta serie, que nos va a hablar acerca de perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué quiere decir con esto? En el pasaje paralelo de Mateo 6, en Lucas 11, Lucas toma la misma oración y la enseña, ¿no es cierto? La escribe él mediante las enseñanzas de Jesús, pero sin embargo hace un cambio, ¿ya? En Lucas, en vez de usar Lucas la palabra deudores, ocupa la palabra pecado, ¿ya? Y a pesar de que en ambos pasajes se utilizan palabras distintas, sin embargo, el sentido de la oración, el sentido de lo que está expresando Jesús no cambia. Lucas 11:4 dice, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. ¿Ya? Y aquí entramos al primer punto del sermón. Cada uno de nosotros y todos somos deudores en nuestra relación con Dios. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos,
expresa lo siguiente después de exponer que en realidad el que seamos pecadores o que seamos justos delante de Dios no tiene que ver con cierta raza, no es la raza la que la que te hace pecador, sino que teniendo en cuenta que los judíos, ¿no es cierto?, para ellos su condición de judíos, su nacionalidad de judíos, pensaban que los hacían, ¿no es cierto?, más justos delante de Dios y menos pecadores. Sin embargo, el apóstol Pablo en Romanos, después de exponer que en realidad no tiene que ver con la raza, la condición, dice en Romanos 2:9, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos demostrado que todos, judíos y no judíos, están bajo pecado. Por lo cual, todo, o sea, cada uno de nosotros, la gente que nos está viendo a través del Zoom, cada uno de ustedes, yo, ¿no es cierto?, somos pecadores y estábamos en una condición de deuda delante de Dios. Por eso, ¿no es cierto?, Jesús está enseñando, perdónanos nuestras deudas, como decía Mateo, o como decía, ¿no es cierto?, Lucas, perdónanos nuestros pecados. Cada uno de nosotros estábamos en esta condición de deuda, cada uno de nosotros somos pecadores y estábamos en esta condición delante de Dios. Y el precio de esa deuda, con la cual fue pagada, fue precisamente la muerte de Jesús. ¿Ya? Es así como su muerte dejó saldada dicha deuda delante de Dios. Romanos 9, 22 al 24, va a decir más adelante el apóstol Pablo, ahí mismo, ¿no es cierto?, siguiendo la misma enseñanza, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Ahora, el precio cancelado de dicha deuda es lo que nos permite acercarnos tan confiadamente hoy a Dios. Y la esencia de este pasaje es mostrarnos precisamente eso, esa cercanía, ¿no es cierto?, que podemos tener frente a Dios al llamarlo Padre Nuestro. Una declaración para nosotros a lo mejor muy normal dentro de un mundo cristiano, pero tan escandalosamente, ¿no es cierto?, o tan escandalosa en el tiempo de Jesús, de tener esta cercanía con Dios el Padre. ¿Ya? Los judíos tenían mucho respeto con Dios, tenían mucho respeto inclusive con su nombre. Por lo tanto, ¿no es cierto?, que Jesús enseñara a orar Padre Nuestro nos mostraba que en realidad había una nueva dimensión en esta relación que nosotros podíamos tener precisamente con Dios. Y es esto lo que nos enseña precisamente el pasaje cuando nos habla acerca de una relación cercana con Dios, al cual podemos llamarlo precisamente Padre Nuestro. Lo que debemos entender, y lo debemos entender de manera muy profunda, es que esa cercanía que podamos tener con Dios, esa cercanía en la cual nosotros podemos llamarlo Padre, y que nos refleja este pasaje, no es un mérito nuestro, sino que está sustentada precisamente en el sacrificio de Cristo. Es gracias a Él que podemos expresarnos como Padre Nuestro. El pasaje de Mateo está lleno de misericordia del Padre. ¿Ya? El capítulo 6, o por lo menos los fragmentos que leímos el día de hoy, están llenos de misericordia de Dios, porque nos muestra a Jesús hablándonos acerca de un Padre amoroso. Inclusive es más, Él dice que Él, inclusive antes que le pidamos lo que necesitamos, les voy a pedir que me miren acá y que dejen los niños nomás que hablen y que cuchicheen por ahí, porque si no yo veo como que están todos mirando a los niños y no como que no están pescando nada. Así que yo les voy a pedir que miren para adelante y dejen que los niños hablen nomás. El pasaje en Mateo 6, ¿no es cierto?, como les decía, retomando, nos muestra a un Dios amoroso. Y es tan amoroso el Dios que nos muestra y al cual podemos decirle Padre Nuestro, que inclusive Él conoce y Él sabe nuestras necesidades antes aún que se las pidamos. Entonces, esta relación tan cercana que Dios nos está mostrando y que Jesús nos está mostrando en la manera en que oramos, primero tenemos que saber que está profundamente enraizada en el sacrificio de Cristo. O sea, nosotros podemos acercarnos a Dios, podemos llamarlo Padre Nuestro, Él va a conocer todas nuestras necesidades, pero esa relación tan cercana está precisamente sustentada en el sacrificio de Cristo. Y como Jesús lo expresaría más adelante en la parábola de los dos hijos, es un padre amoroso que sale al encuentro del hijo perdido, y la misericordia que Dios nos da se refleja precisamente en ese hecho. Es que Él es el que nos busca, es Él el que sale a nuestro encuentro, es Él el que se nos revela, y nosotros ni siquiera, ¿no es cierto?, no lo buscamos en primera instancia.
Es un giro de 180 grados de manera total en el hombre. Nosotros íbamos para allá, Dios se nos reveló y nos dimos vuelta, ¿no es cierto?, hacia el otro lado. Pero esa relación tan cercana de este Padre amoroso, de este Padre nuestro, está sustentada en el hecho de la misericordia de Dios, está sustentada en el hecho del amor de Dios y que se refleja de manera profunda precisamente en el sacrificio de Cristo. Si usted se ha sentido desorientado en la vida, si usted se ha sentido con falta de fe, el Padre Nuestro es una invitación a darnos cuenta que a diario el Padre precisamente sale a nuestro encuentro. A diario podemos pedirle que perdone nuestras deudas. A diario podemos pedirle precisamente que Él perdone nuestros pecados. La liturgia reformada, ¿no es cierto?, lo que nosotros expresamos cada domingo en el culto, está precisamente, está basado, o la parte intermedia de la liturgia tiene que ver, ¿no es cierto?, con declarar nuestro perdón, o sea, declarar nuestros pecados para recibir precisamente el perdón de Dios. Entonces, esta invitación del Padre Nuestro es una invitación a darnos cuenta que a diario el Padre sale al encuentro esperando para abrazarnos, para ponernos nuevas ropas y para entregarnos misericordia constante. Perdónanos nuestras deudas, perdónanos nuestros pecados. La expresión de las deudas en el pasaje es una expresión llena de misericordia. Es una declaración de gracia. Nosotros no podemos pagar dichas deudas, no podemos pagar el precio de nuestro pecado, no podemos acercarnos a Dios por nuestros méritos o por nuestra fuerza. Es la misericordia de Dios plasmada en el perdón de nuestras deudas mediante el sacrificio de Cristo que nos permite tener esta relación tan cercana precisamente con el Dios Trino. Entonces, nuestra relación cercana con Dios, en la manera en que el Padre Nuestro nos la está enseñando, está basada precisamente en el sacrificio de Cristo. Ahora uno podría preguntarse, ¿pero seguimos siendo deudores de Dios? ¿Es necesario seguirle perdiendo perdón a Dios? Es maravilloso que esta oración nos hace darnos cuenta cuán deudores somos de Dios. Calvino en su Institución a la Religión Cristiana va a decir, y si Cristo conforme a la autoridad que el Padre le ha dado nos manda que durante todo el curso de nuestras vidas recurramos a Él pidiéndole perdón de nuestras faltas y pecados, perdónanos nuestras deudas, es una expresión que debiese expresarse de manera diaria. Es una expresión que revela precisamente nuestros limitantes, revela nuestras debilidades, porque nos mostramos tal cual somos, pecadores, faltos, débiles, delante de un Dios amoroso, el cual nos lo permite y nos permite decirle, Padre nuestro, perdonas nuestras deudas. Es una expresión que debiese expresar de manera diaria, no hipócritamente, no como una vana repetición, sino una expresión que sale de nuestro corazón y un corazón que sabe que constantemente le fallamos y que podemos encontrar precisamente en Dios, a este Dios amoroso, y podemos encontrar el oportuno socorro para nuestras faltas. Pretender que cada uno de nosotros no peca sería simplemente hacer a Dios mentiroso. Primera de Juan 1:10 dice, y si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dietrich Bonhoeffer, este pastor de Alemania, él dice, los que deberían vivir sin pecado en la comunión con Jesús, o sea, cada uno de nosotros, los que debiésemos vivir sin pecado en esta comunión con Jesús, pecan cada día, con toda clase de incredulidad, que no se ha sentido incrédulo, falto de fe muchas veces, con mucha pereza de oración, con indisciplina corporal, con toda clase de autosatisfacción, de envidia, de odio, de ambición. Por eso deben pedir cada día el perdón de Dios. Por eso cada día debemos pedirle, Padre, perdónanos nuestras deudas. Padre, perdónanos nuestros pecados. Pero no es un pedir perdón lleno de autocompasión, quedándonos estancados en lástima por nosotros mismos. Keller, citando a Lutero, dice lo siguiente, Lutero añade que esta petición no es solo un desafío para nuestro orgullo, sino también una prueba de la realidad espiritual en la cual estamos sumidos. Si encontramos que la confesión y el arrepentimiento son traumáticos y denigrantes, esto significa que el corazón no está bien con Dios ni puede recurrir a la confianza del Evangelio. Si la confesión no produce un incremento en la confianza y alegría en tu vida, entonces no entiendes que la salvación es por gracia y que precisamente es la esencia de nuestra fe. Cuando nosotros el perdón por nuestro pecado, ¿no es cierto?, más que sentirnos alegres por eso, produce, ¿no es cierto?, cierto trauma, pensamos que nos estamos denigrando a nosotros mismos, no hemos entendido precisamente el Evangelio.
El perdón ofrecido por Dios por el sacrificio de Cristo, que es precisamente el centro del Evangelio, no es solamente para el inicio de nuestra relación con Dios. El perdón que Dios nos ofrece no es solamente cuando llegamos a Cristo por primera vez, sino que es un perdón que a diario nos ofrece Dios. Es un perdón que constantemente nos ofrece Dios, porque es un Dios amoroso, que se presenta como nuestro Padre, que sale al encuentro de nosotros a diario, para precisamente ofrecernos su perdón. Es un perdón que llena nuestras vidas de la alegría precisamente que nos da Dios. El Salmo 103 dice, ¿no es cierto?, el Señor perdona todas tus maldades y sana todas sus dolencias. El Señor te rescata de la muerte y te colma de favores y de su misericordia. El Señor te sacia con los mejores alimentos para que renueves tus fuerzas como el águila. Ese es precisamente el perdón que nos ofrece Dios. Ese es el perdón que nos está mostrando precisamente esta oración del Padre Nuestro. Cuando nosotros le pedimos, pero Señor, Padre Nuestro, perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados, es esta clase de perdón. Es un perdón incondicional, sustentado en el sacrificio de Cristo. Dios nos ofrece perdón a nosotros por el sacrificio de Cristo. Nos ofrece el perdón, qué extraño. Porque uno siempre en una relación cuando está peleado, todo tipo de relaciones, ¿acaso uno anda ofreciendo el perdón? No. ¿Uno qué espera? ¿Que la persona que te hizo daño te pida perdón? Pero sin embargo es Dios el que ofrece el perdón para nosotros que somos pecadores. Segundo, y aquí la cosa se pone dura. Perdónanos a nuestros deudores, nuestra relación está conectada con otros. Perdónanos nuestras deudas. El perdón que muchas veces nosotros debemos ofrecer también. A veces no vemos cuánta misericordia ha tenido Dios con nosotros y eso mismo no nos hace sentir misericordia, ¿no es cierto?, con otros. Más adelante en Mateo 18, Jesús también va a enseñar esta parábola, dice del 23 en adelante, dice, por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le llevaron a uno que le debía plata por millones, pero este no podía pagar. Su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer y sus hijos y con todo lo que tenía para que la deuda quedara pagada. Pero aquel siervo se postró ante él y le suplicó, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El rey de aquel siervo se compadeció de él, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Cuando aquel siervo salió, se encontró con uno de sus consiervos que le debía 100 días de salario y agarrándolo por el cuello le dijo, págame lo que me debes. Su consiervo se puso de rodillas y le rogó, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero aquel no quiso, sino que lo mandó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando sus consiervos vieron lo que pasaba, se pusieron muy tristes y fueron a contarle al rey todo lo que había pasado. Entonces el rey le ordenó presentarse ante él y le dijo, siervo malvado, yo te perdoné toda aquella gran deuda porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve contigo? Y muy enojado el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a sus hermanos. El reino de los cielos es semejante a esto, dice Jesús. El reino de los cielos en el cual nosotros habitamos de manera espiritual, se trata de eso. Se trata de que podamos poner en la balanza el perdón que Dios nos ha entregado, el perdón que Dios nos ha ofrecido, versus el perdón que también nosotros debemos tener con aquellos que nos han ofendido. Está tan entrelazada la petición de perdón
que me atrevería a decir que no deberíamos ser tan cara dura de pedirle perdón a Dios si no he sido capaz de perdonar las ofensas que otros nos han hecho. Y eso es difícil, porque muchas veces nuestra vida está llena de orgullo, que nos impide precisamente poder pedir perdón o ofrecer perdón con aquellos que nos han dañado. Hemos hecho parte de nuestra vida cristiana la frase ni perdón ni olvido. Y hemos olvidado la clase de perdón que Dios nos entrega. Miqueas 7:19, tú volverás a tener misericordia de nosotros, sepultarás nuestras iniquidades y arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados. Uno se podría preguntar, ¿pero a qué se refiere entonces con el perdón? El perdón a otros es simplemente arrojar voluntariamente de nuestro corazón toda ira, todo odio y deseo de venganza y olvidar definitivamente toda injuria y ofensa que nos han hecho sin guardar rencor alguno contra nadie. Eso es lo que espera Dios mediante su palabra de cada uno de nosotros. Cuando oramos, estamos precisamente pidiéndole a Dios que la clase de perdón que nosotros estamos entregando, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando oramos, estamos precisamente pidiéndole a Dios que la clase de perdón que nosotros estamos entregando, también Él nos la entregue. Y aquí hay una tremenda responsabilidad. Porque piense por un momento, si Dios actuara con la clase de perdón que nosotros entregamos, ¿qué clase de Dios sería? O piense, si Dios guardara de manera profunda nuestras faltas perdonadas y fueran enrostradas de manera continua. Ambos puntos forman parte en un todo en la oración enseñada por Jesús. Tanto el perdón que Dios nos entrega, el cual está lleno de gracia y misericordia, como también el perdón que debiésemos ofrecer a otros. El perdón es una prueba fehaciente de aquellos que nos hemos alegrado, deleitado en el perdón de Dios, y aquellos que hemos recibido con alegría y llenos de gratitud este perdón, por lo cual alegremente también perdonamos a otros. De eso se trata precisamente la vida cristiana. Es Dios el que nos ofrece perdón a nosotros por nuestras faltas y nuestros pecados, y nos pide que nosotros podamos ofrecer perdón a otros que nos han hecho daño y que han causado algún mal contra nosotros. Tercer punto. Coherencia. Según el diccionario de la RAE, la coherencia es lo siguiente: es una relación lógica entre dos cosas o entre las partes o elementos de algo, de modo que no se produce una contradicción ni oposición entre ellas. Finalmente, la vida cristiana se trata de actuar coherentemente. No debe haber contradicción entre nuestra vida interior y la práctica externa. La transformación que Dios ha provisto por gracia y misericordia en nuestros corazones espera que lleve fruto en nuestras prácticas externas. La vida cristiana se trata de ser precisamente más como Jesús en su carácter. Si Dios es un Dios perdonador, lo que Él espera que sus discípulos, cada uno de nosotros, la gente que está en el Zoom, también podamos ser perdonadores. Seamos hombres y mujeres perdonadores. No es concebible una vida cristiana llena de rencor y falta de perdón. El apóstol Pablo en el libro de Colosenses y en Efesios dirá: sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. En Efesios, en vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Se dan cuenta, tanto Jesús como las enseñanzas de Pablo ponen la clase de perdón que Dios nos ofrece en el mismo lugar de la clase de perdón que nosotros debiésemos entregar. La poca coherencia en nuestras vidas finalmente nos va a jugar en nuestra propia contra. En relación a esto, la falta de perdón a otros solo producirá en nosotros intranquilidad y servirá para acumular cada día más rencor en contra de aquellos que entre comillas nos han ofendido. Esto de manera práctica podríamos decir que estamos cambiando el perdón liberador de Dios, del cual la palabra de Dios nos enseña, por alimentar cada día más nuestro cerebro con enemistades, con pleitos, con celos, con iras, con envidias. Y esto, ¿sabe lo que es? No es más que las obras de la carne
que describe Pablo en el libro de Gálatas y las pone como contraposición al fruto del Espíritu. Se produce un estancamiento espiritual por la falta de perdón. Porque no vamos a poder mirar al otro, no vamos a poder amar al otro de la forma en que Dios nos ha amado. Dios pide precisamente coherencia en nuestras vidas. El perdón también es un perdón activo. Reemplaza la malicia por la compasión. Reemplaza la amargura con el gozo. Reemplaza el deseo de vengarnos con el deseo de bendecir a otros. Cuando alguien nos ofende, debemos procurar el perdón. Debemos buscar oportunidades para conversar las cosas, ¿no es cierto?, que tenemos en nuestro corazón. Debemos procurar tener las instancias para entregar a otros palabras de bendición, para entregar a otros palabras de perdón. Y estas palabras están llenas del fruto del Espíritu, están llenas de amor, de consuelo, de gracia, de paciencia, de gentileza, de bondad, de paz, de ánimo. Debemos darnos cuenta que vivimos en medio de pecadores, en donde el primero de todos somos cada uno de nosotros. Nos fallarán y fallaremos. Nos ofenderán y ofenderemos. Pero sin embargo, ¿no es cierto?, la palabra de Dios nos manda a que le pedamos a nuestro Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos hacen mal. Cuando oramos Padre nuestro, estamos reconociendo precisamente esa dependencia y ese Padre amoroso que tenemos. Cuando pedimos, ¿no es cierto?, que venga el reino de Dios, estamos diciéndonos, ¿no es cierto?, que estas nuevas actitudes que trae el reino de Dios, este nuevo carácter que el reino de Dios trae y se implanta en nuestras vidas, también podamos vivirla. Que haya coherencia entre lo que nosotros somos como cristianos, pero también nuestras actitudes. Cuando le pedimos a Dios que perdone nuestras deudas, le pedimos que la haga de la misma forma en que nosotros estamos ofreciendo el perdón. Nuestra vida cristiana se trata de eso. Nuestra vida cristiana se trata de ver cuánto amor, cuánta gracia, cuánta misericordia, cuánta perdón nos ha ofrecido Dios y poder ofrecérselo al del lado. ¿Por qué? Porque el del lado es un hermano más. El del lado, ¿no es cierto?, el que está sentado a nuestro lado es un pecador más. Esto funciona dentro de nuestra familia, en el matrimonio, en nuestra relación como comunidad. Dios espera que nuestras vidas sean transformadas. Si en su vida hace falta perdón, pídaselo a Dios. Dios es bueno, ¿no es cierto?, para darnos la valentía. ¿Hace falta valentía muchas veces para ofrecer perdón? Dios es bueno para matar nuestro orgullo, porque muchas veces no somos capaces de pedir perdón o de ofrecer perdón. Pídaselo. Dios tenga misericordia de nosotros. Le invito a que podamos tener un tiempo de oración. Gracias, Dios, te damos por tu bondad, por tu amor. Gracias, Señor, por este perdón, Señor, que podemos